Mira, Carlos, va de la mano. Esto repercute también en que si falta plata haya más inseguridad. Bueno, cifras al respecto en este sector se lo vamos a preguntar a Carlos, a quien ya mismo voy a sumar. Carlos, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Encantado de saludaros. Fer, le contamos a la gente, Carlos sí, es Carlos Beltrán Rubinos, que es director de operaciones de Verisure o Verisure Argentina, una empresa que está dedicada precisamente a la seguridad. Así que gracias, Carlos, por estar acá. Un placer saludaros. Bueno, veíamos datos curiosos del informe que habían hecho ustedes de Verisure que tienen que ver con asaltos, con hechos de inseguridad, tanto en domicilios particulares como en comercios. ¿Cuáles son las cifras más llamativas que nos podés comentar, Carlos, al respecto? Sí, bueno, lo primero, efectivamente, como estabas comentando, Fernando, estoy completamente de acuerdo que toda esta situación macroeconómica que vivimos con bueno, estos números, ¿no?, que publican las diferentes entidades públicas, genera una sensación o genera una inseguridad en el país que no es agradable para nadie. Nosotros desde Verisure lo que intentamos es trasladar esta seguridad y para poder transmitir un poco lo que nosotros vemos en cifras en nuestro negocio, publicamos estos barómetros que lo que intentamos es trasladar un poco este conocimiento que vemos a través de nuestros clientes. Comentar, por ejemplo, en el área de Mendoza, vemos que tenemos varios días con más incidencia, como es el domingo, es el lunes o el jueves, donde tenemos una incidencia mayor en el portfolio de clientes que tenemos nosotros en la zona. Carlos, los porcentajes son, evidentemente es un montón de números, una gran cantidad de números, pero ¿qué estarían indicando en cuanto a la hora que se están produciendo los ilícitos, la forma, que los negocios o qué tipo de inmuebles? O sea, debe ser una variedad bastante amplia los datos con los que cuentan ustedes. Sí, efectivamente tenemos como dices, una amplia variedad. Sí que la parte positiva es que los robos que vemos son robos sin violencia física hacia personas y esto siempre facilita mucho nuestra gestión porque podemos dedicarnos a tratar directamente el incidente de este robo. Nosotros contamos con un producto que se llama Zero Vision, que es un humo muy denso que limita la visibilidad, lleva al intruso a esta situación de cero visión y facilita mucho la expulsión del intruso de manera que solo pueda permanecer en la instalación durante un corto periodo de tiempo y así limitar todo el acceso que tenga a robos, etcétera, etcétera. Nos figura, según el informe, que los viernes y también de viernes a domingo, en realidad, son los días de mayor riesgo, puede ser para los hogares. Sí, efectivamente, vemos una incidencia muy fuerte el domingo, pero efectivamente, en norma general, siempre la incidencia los fines de semana es más agitada, ¿no? Hay más movimiento de personas, más gente que está fuera de casa, algunos negocios están vacíos y es cuando los ladrones aprovechan para actuar. Carlos, y en el caso de los comercios, perdón, para cerrar con esta idea, y en el caso de los comercios, los días y los horarios son otros. ¿Nos podés comentar al respecto? Sí, efectivamente. Vemos que los horarios para los comercios son más a última hora de la tarde, cuando los comercios están cerrados, justo nada más cerrarse, y es ahí donde vemos un pico más elevado en la incidencia en comercios. Carlos, ¿cuál sería la recomendación, más allá de que, por supuesto, estar al frente de una empresa, la recomendación sería contratar la empresa, pero si no fuera eso, la recomendación para comerciantes y público en general a la hora de cuidarse? ¿Qué es lo que ustedes recomiendan colocar? ¿Qué recomiendan no hacer? Consejos, tips básicos para poder hacerle frente a esto. Sí, efectivamente, nosotros tenemos una propuesta, efectivamente, como tú comentas, siempre recomendamos que se dejen aconsejar por profesionales, ¿no? Bien sea, en nuestro caso, Verisure, como cualquier otra empresa de seguridad. Por dar alguna información, siempre aconsejamos que nunca se enfrenten a los ladrones en el caso de que se encuentren en la instalación en ese momento, que siempre acudan a profesionales, bien sean entidades públicas como puede ser la policía
o los bomberos en el caso de incendios, por ejemplo, pero siempre aconsejándose o dejándose aconsejar por profesionales que en el momento crítico, donde cada segundo cuenta, siempre vamos a tener más herramientas para poder actuar. Carlos, última pregunta al menos de mi parte. Quiero consultarte si tienen cifras o números al respecto del modus operandi de este tipo de hechos de inseguridad. Si, por ejemplo, los ladrones están robando en domicilios particulares con las personas adentro del domicilio, ¿o no? No, o casos la verdad es que, como bien decías, el inmueble está vacío y ahí aprovechan. Exacto, la verdad es que por suerte en la mayoría de los casos que tenemos intrusiones en domicilios, los ladrones aprovechan para entrar cuando no hay nadie en la instalación, y esto, entre comillas, facilita nuestro trabajo para poder enfocarnos en la parte de transferir la información rápidamente a la policía, y así como activar nosotros nuestro protocolo de emergencia, que sería con este disparo de Zero Vision, avisar a todo el contacto de la instalación para lo antes posible poder resolver. Carlos, mi última pregunta, y desde ya agradecerte el tiempo que nos prestás. El hecho, el robo, el asalto está presente, pero la violencia está presente también, ha crecido más. ¿Qué dicen los porcentajes de ustedes? Nosotros la verdad que no hemos visto un incremento de la violencia, por suerte. Vemos que sí que ha habido un incremento en las intrusiones, pero no en la violencia en ellas. Claro. En algunos de los casos sí vemos violencia, digamos, para el acceso, con rotura de puertas, rotura de cristales, pero no vemos una violencia física hacia las personas. Claro, porque no es lo mismo, por ejemplo, entrar a una casa y forzando llevarse una bicicleta que terminar golpeando a los habitantes. ¿No han registrado aumentos en este caso ustedes? No, efectivamente, es mucho más grave cuando tenemos, además de la intrusión en sí, un ataque a una persona en la instalación, bien sea en un comercio o en un domicilio. Siempre complica mucho más porque genera que el nivel de estrés del cliente sea mayor. Perfecto, perfecto. Bueno, queda claro entonces. Gracias por tu tiempo, por toda esta información. Ojalá que los números, tiendan a ceder, ¿no? Uno nunca quiere que las cifras en torno a la inseguridad aumenten, pero con toda esta información que nos has brindado, que pueda servir, Carlos, para estar un poquito más atentos y saber cómo manejarnos al respecto. Gracias por tu tiempo y tu presencia. Aquí en el Interactivo. Muchas gracias a vosotros. Me sumo a eso, que efectivamente nadie quiere que haya más inseguridad en el país, y lo que intenta Verisur es precisamente esto, que no se genere más inseguridad y que podamos vivir más tranquilos. Perfecto. Gracias, Carlos, por toda la información. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Que vaya bien. Hasta la próxima. Bueno, la palabra de Carlos